¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Esta mañana tenemos como invitado para la entrevista política al congresista y vocero alterno de la bancada oficialista de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mario. ¿Qué tal? Buenas. Están pasando por un momento difícil en el oficialismo en general, en el Ejecutivo, en la bancada y también en el entorno, en los que fueron asesores y lo dejaron de ser. Y no me refiero solamente a Moreno, sino también a Villacorta, a Ladán, a personas de ese corte, en Peruanos por el Cambio, ¿no? Bueno, sí, es un momento en el cual surgen algunos problemas como consecuencia de un asentamiento que siempre se da en los primeros 100 días o en el primer semestre en algunos casos y que yo confío en que vamos a superar, ¿no? ¿Los problemas son producto de la instalación en el poder, es lo que me está diciendo? Sí, en cierta medida, y no es una mala palabra, porque cuando tenemos un partido político que por sí mismo tiene la mayoría de sus dirigentes concentrados en estos momentos en el Congreso, cuando surge un gabinete estrictamente técnico, cuando hay consejeros que de una u otra forma han estado cerca del presidente, pero sus especialidades han estado vinculadas básicamente a la parte operativa, política, es obvio que surjan algunos cambios en el primer semestre, ¿no? Ahora, lo importante es que el gobierno, a pesar de estos problemas que más tienen que ver con lo político y no con la gestión, pues está dando pasos sustantivos hacia adelante, ¿no? Pero, ¿cómo así tiene que ver con lo político designar como asesor a una persona que tenía, digamos, las referencias que todos hemos conocido luego, entrando sencillamente a Internet? Y además de una forma curiosa, porque se ha recordado bastante que en la resolución donde se lo nombra, a diferencia de aquellas en las que se nombran a San Román y a Felipe Ortiz de Ceballos, hay una indicación de que la administración pública tiene que facilitarle el trabajo que va a realizar. Es decir, hay una indicación expresa que diferencia a Moreno de los otros dos asesores nombrados ese mismo día. Eso tiene que haber sido una decisión que toma alguien en una instancia de poder que todavía no sabemos cuál es. Es algo que se tendrá que determinar, ¿no? Pero por otro lado... Se tendrá que determinar, es una cosa que está demasiado lanzada. Nosotros hemos reconocido, ¿no?, que se ha cometido un error. Y ese error se ha solucionado en varias etapas, sí, ¿no? Una tiene que ver con la separación inmediata de este individuo, otro con la denuncia, sí, y el tercero, que nosotros mismos estamos promoviendo una investigación en el Congreso para que se llegue al fondo del asunto. Acá hay un tema que tiene que ver con la traición de la confianza de este individuo, que a pesar que el presidente se la brinda, tal como él mismo lo ha señalado... Pero lo que estamos discutiendo son las características de esa confianza. Hay una determinada confianza que el presidente les brinda a San Román y a Felipe Ortiz de Ceballos, y hay una confianza distinta en la resolución que le brinda a Moreno. Lo que pregunto es por ese matiz de diferencia. Ese mismo matiz de diferencia en la calidad de las personas, ¿no? Y sobre todo en lo que se refiere a los aspectos de consejería. Felipe Ortiz de Ceballos escribió un artículo, sí, sobre los consejeros presidenciales en el cual él decía que se veía en un aspecto mucho más conceptual, más de consejo al presidente, que no se ve como un funcionario que esté detrás de algún tipo de recomendación, y eso dice mucho de Felipe, persona a la cual, dicho sea de paso, claro, admiro. Estamos y lo reconozco como la virtud de Felipe por contraste con lo que ocurre en el otro caso. Y a Máximo también, que tuvo un papel destacado, un papel muy destacado en la campaña, sí, y es un hombre honesto y un emprendedor de primera. Sí, en el otro caso es un operativo. Es una persona que de repente él ha querido, y es algo que se tendrá que determinar en la investigación, habrá querido tener algún tipo de apoyo administrativo, normativo. ¿Tú crees para que él poder pidió expresamente que le concedieran? Creo que eso es algo que no se tiene que descartar. Pero ya no tendría que saberse amparándose eso. No, lo que sucede es que acá, y eso no quiero adelantar opinión porque yo voy a exigir que esta investigación vaya a fondo del asunto. Acá de repente este señor Moreno ha exigido algún tipo de amparo normativo para poder traicionarlo luego en el paso del tiempo, pero eso es una especulación. Pero ¿por qué ese dato está oculto por la bruma de la burocracia en este momento? ¿Por qué el presidente no dice, bueno, yo quiero saber quién incluyó ese artículo en la resolución y se lo informan inmediatamente? No, bueno, ¿por qué hay que lanzar sondas de investigación? No, lo que sucede es que el presidente puede haber ordenado una indagación detrás de cámaras y no necesariamente mediática, no dudemos de eso. El propio premier puede estar abocado
a determinar de dónde viene esta falta administrativa. ¿Y mientras tanto nos va a decir que es un problema de mucho trabajo? No. Eso fue una reacción inicial comprensible porque todavía no se sabía los alcances del tema. En todo caso, yo creo... podía decir, no les puedo responder en este momento la razón por la que ha salido. En ese sentido considero que el presidente actúa con mucha discreción, es el papel que le corresponde, en tanto no se agote una investigación, y creo yo que lo fundamental es que esta persona en estos momentos está siendo investigado por la Fiscalía por iniciativa del Poder Ejecutivo, y ese es el fondo. ¿Agradecerle los servicios prestados formaba parte de esa prudencia también? Yo creo que eso es un decoro que es una inercia, ¿no? O sea, es una cuestión que lamentablemente es un estándar administrativo que no necesariamente va de mano de la realidad y ha sucedido. ¿Tú estás satisfecho con la reacción del Ejecutivo una vez que se conoció el problema? No, yo la comprendo porque sé que se da en un contexto, como tú has señalado, brumoso. Estar satisfecho que digamos, comprender, ¿no? Bueno, la satisfacción se dará cuando yo vea a esta persona completamente investigada y sancionada si se da el caso, pero en esos casos comprendo porque en medio de una serie de problemas como los que tienen que ver con la relación con el Congreso, con el propio Ejecutivo y su dinámica diaria, surge pues este elemento que lamentablemente contamina una buena acción del gobierno en términos administrativos y en términos de gobierno. ¿Cómo así arrastra esto de carambola las renuncias de Villacorta y Laván, los otros dos asesores? No, son elementos que yo manejaría por cuerdas separadas, ¿no? En un caso estamos hablando de graves con indicios. Días de diferencia, es bien difícil no establecer una relación entre una cosa y la otra, ¿no? Bueno, yo sí creo que existe una relación distinta, pues en un caso estamos hablando de hechos concretos de este semestre, de los últimos días, y en otro caso surge una acusación contra un dirigente del partido, Gilbert Violeta, que por onda expansiva alcanza a Jorge Villacorta y a José Laván. Pero entonces, ellos sostienen que ellos no han hecho nada de lo que en esa acusación se dice, y cómo así terminan renunciando. Bueno, es una actitud política para evitar que se siga utilizando este caso para perjudicar al gobierno, y me parece se va a seguir utilizando, porque político. El hecho de que renuncien o no renuncien no quiere decir que hubiesen pero la magnitud, hubiesen dejado de cobrar. La magnitud ya no va a ser la misma, ¿no? Y yo creo que es un buen gesto político el que ellos... O sea, cuando uno se quiere deshacer de un asesor o una figura en el entorno presidencial, lo único que tiene que hacer es lanzar una acusación y ellos, por protocolo, por profilaxis, van a renunciar, hayan hecho o no hayan hecho nada. No necesariamente, pero, siendo válido... No, pero tu raciocinio es... Claro, la lógica no se aplica igual a todos los casos. Las consecuencias políticas pueden ser distintas y los antecedentes la lógica también. Debería ser igual, porque por eso se llama lógica, es decir, claro, la relación entre pero no se aplica, por eso también hay cuestiones ilógicas. Está y por eso, regida precisamente pero por un proceso racional. Pero no olvidemos un postulado de la política, que no necesariamente se rige por las leyes de la lógica. ¿No? La política por eso es algo distinto y por eso tiene que ser comprensible. La lógica de los otros, los ciudadanos, es un estándar que puede llegar pues a los teoremas, axiomas matemáticos, y la lógica que se maneja en la política tiene otras categorías. Muchas veces ¿No te parece a ti que el hecho de que renuncien más bien genera suspicacia? Es decir, ¿por qué renuncian si no han hecho nada? Debe estar, digamos, había una utilización de ellos ya para perjudicar al gobierno, y yo creo que es lo adecuado proceder a una renuncia. Ha sido noble la renuncia a tu manera de ver. En cierta medida, y sin que eso sea una exageración, cuando una persona se da cuenta que está siendo utilizado para perjudicar al gobierno, lo que procede es simplemente retirarse, ¿no? Y de esa manera quitarle espacio a aquellos que pretenden desgastar al gobierno a partir de acusaciones que en algunos casos no tienen sentido. Entonces, Gilbert Violeta, que es presidente del Peruanos por el Cambio y está siendo, de acuerdo con esa misma definición, utilizado para perjudicar al gobierno, ¿debería renunciar a esa posición? Bueno, es una cuestión que tenemos que meditar, ¿no? Yo no me atrevería a lanzarlo eso en primera instancia, pues hasta ahora la mayoría de acusaciones son declarativas y no hay mayor fundamento. Pero eso es lo mismo que acabamos de ver en el caso de Villacorta. No, en el otro caso, sin embargo, se justifica la renuncia. En el otro caso ya estábamos en medio de una campaña contra ellos dos. Ellos eran funcionarios públicos. En el caso de Gilbert Violeta es congresista de la República. No, pero estoy hablando de su posición como presidente del partido. Pero en este caso estamos hablando del gobierno del Ejecutivo y en el otro caso de una persona que tiene una serie de prerrogativas constitucionales como Gilbert Violeta. Son más vulnerables obviamente los funcionarios públicos y su actitud tiene que ser distinta porque contamina la imagen de un gobierno que no lo merece. En el caso de Gilbert Violeta yo creo que él sí tiene la obligación de aclarar cada uno de los indicios que se vienen presentando, independientemente si son sólidos o no. Pero ustedes no lo van a investigar, es lo que han dicho. Se han dado por satisfechos con el hecho de que Maldonado se haya retractado. No, digamos. El análisis ha sido mucho más amplio que vincularlo estrictamente a
Maldonado ha tenido que ver inclusive con la presentación de pruebas, de documentos, sus descargos. En términos mediáticos nos hubiera gustado que vaya a la reunión de la bancada, lamentablemente no fue, y eso me parece mal, él ha debido estar allí, pero creo que hasta ahora los elementos que están a la luz pública son insuficientes, ¿no? Y entonces creo que por eso él merece el beneficio de la duda. Son insuficientes, pero crees que tiene que dar explicaciones, sin embargo. Así es, y no es contradictorio, porque bastan los indicios para que una persona en términos políticos pueda generar algún tipo de percepción negativa. Entonces, si bien es cierto, en estos momentos no son lo sólido que deberían ser las acusaciones, sí es cierto que él podría brindar explicaciones, por lo menos a la bancada. Las amenazas que dijo haber recibido, o que aparecieron en la prensa respecto del señor Maldonado, entre que hizo la denuncia inicial y se desdijo, ¿no te llaman la atención? ¿No te Por parece? supuesto que me llaman la atención, sí, pero tampoco ha habido mayor profundidad en esa denuncia. Yo creo que ha debido terminar en algo formal ante las autoridades. Y mientras tanto, todo está tranquilo al interior de la bancada. Es decir, ¿ustedes se dan por satisfechos con esa...? No, la satisfacción ya es una categoría a la cual no alcanzamos en estos momentos, ¿no? Somos conscientes que como bancada oficialista todavía tenemos mucho que hacer. No, me refiero a este problema. No, en este caso específico sabemos de que en la medida que permanezca latente en la opinión pública, nosotros merecemos darle un espacio. Aún más, al interior de la bancada nosotros estamos evaluando una posición conjunta para determinar bien qué es lo que se tiene que hacer en el caso de Gilbert Violeta. En estos momentos, ante estas circunstancias... Yo pensé que ya lo habían resuelto, que habían dicho que no lo iban a investigar. Permíteme desarrollar la idea. Sí, por favor. Ante esta circunstancia, ante este caso específico que tiene que ver con Marcos Maldonado, le hemos dado el beneficio de la duda. Pero en términos posteriores, si surge algún tipo de nueva acusación, pues obviamente el tema. Bueno, pero eso lo podrían decir respecto de cualquier congresista. Si surge una nueva acusación respecto del congresista X, también lo van a investigar. Claro, pero en el caso no es que tienen una inquietud particular referida. No, pero en el caso de los otros congresistas no hay nada en la trayectoria que en ese momento lo señale. En el caso de él sí, él continúa en algunos medios de comunicación siendo cuestionado y en todo caso vamos a ver la cuestión de manera completa, ¿no? Hay otro asunto relacionado con Gilbert Violeta, que es este mensaje que compartió con ustedes internamente y que luego se difundió, donde él afirmaba que el presidente ha sido secuestrado. Así es. Por un grupo de poder. ¿Cuál es ese grupo de poder? ¿No le han preguntado a ustedes? No hemos tenido oportunidad de preguntarle, ¿No es pero una pregunta medular? Esa filtración está siendo investigada. Yo he sido el que solicitó en primera instancia la expulsión de la persona que haya filtrado esa documentación. Se tiene que investigar, se va a contratar un par de peritos y vamos a tratar de llegar al fondo del asunto. Ese es el problema de la filtración, pero el problema de la afirmación, porque él no se ha desdicho como se desdijo Maldonado. Claro, lo que pasa es que luego de esa aseveración no hemos tenido oportunidad de conversar con él para que nos pueda determinar quiénes son los que él considera como ese grupo de poder. Ahora, yo en lo personal no estoy absolutamente de acuerdo con eso, pues considero que el presidente no tiene ningún tipo de cadena ni ligazón con ningún grupo de poder. Está ejerciendo en estos momentos la administración del Estado de manera correcta. Hoy día se reúne con el expresidente García, va a haber un Consejo de Estado y él está por encima de este tipo de acusaciones sin ningún sentido desde mi punto de vista. Entonces fue una acusación lo que hizo... Bueno, está haciendo una aseveración que está secuestrado por un grupo de poder. ¿Cómo podemos catalogar a eso? Porque y eso después en una declaración posterior Violeta dice: todo gobierno está sometido a grupos de poder que hay grupos de poder que intentan presionar. Es un ligero cambio de escenario, porque una cosa es decir intentan presionar y otra cosa es ya lo presionaron, intentan secuestrar, y otra cosa es decir ha sido secuestrado. Para nosotros es inaceptable una aseveración de ese tipo y no van a pedir explicaciones. Entonces no hemos tenido oportunidad de conversar con él. Ya entendí que no han tenido oportunidad. Esa tiene que ser una decisión de la bancada en su conjunto para que nos explique ese tipo de temas, ¿no? Yo no puedo hablar en nombre de la bancada, pero sí considero que es inaceptable, ¿no? ¿Cómo están las relaciones entre la bancada y el gabinete? Yo creo que son aceptables en la medida de que son miembros de dos poderes del Estado y hay un mínimo de relación cordial que yo considero como aceptable y típico, ¿no? Pues son ¿hay tensión también? No, yo no veo ahí tensión en eso. El comentario sobre los borojos de la ministra de Justicia
¿Te pareció atinado, acertado? Mira, yo no quisiera hablar de la ministra de Justicia y mucho menos públicamente. Bueno, pero entonces me dice que hay una relación de cordialidad, te pregunto por una ministra. Pero en este caso se trata de una aseveración de la cual en todo caso prefiero señalar que ella misma ya señaló como que no está muy contenta con los resultados y las implicancias que han tenido su frase, y la verdad es que no quisiera entrar en polémica ni en discrepancias con una persona a la cual aprecio. Respecto del ministro de Educación, tú también en un momento dijiste que dejara de escudarse detrás de periodistas. Así es, y esa es una declaración política. Fue una declaración política en su momento y acertada desde mi punto de vista, pues veníamos de un proceso, o veníamos en esos momentos en un problema con el Congreso de la República, pues el ministro no había acudido a 4 comisiones y era importante que acudiera, pues de lo contrario íbamos a tener una interpelación del ministro que por extensión iba a afectar a todo el gabinete, o sea, se estaba yendo en línea directa de colisión entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Entonces fue necesario, y me alegra que el ministro tuviera un cambio de actitud, indicara que iba a ir, y fue. Y eso es lo importante, el cambio de actitud, y acudió a las instancias parlamentarias respectivas. Yo creo que cuando el Congreso invita, los ministros tienen que ir. Es una posición republicana. Y que un ministro no asista genera ese tipo de exigencias cada vez más altas de parte del Legislativo, que estaban llevando a la interpelación, y parece que el ministro no se daba cuenta de eso, y la interpelación ya sí es un problema serio, pues no afecta a la individualidad, no afecta al ministro, afecta al conjunto del gobierno por el desgaste que eso implica. Entonces, ante esa situación, planteé esa sugerencia, que creo que fue aceptada por el ministro, y acudió al Congreso. ¿Te parece bien que la Comisión de Fiscalización investigue el caso Moreno y también el incendio en esta instalaciones que pertenecen? Estoy totalmente de acuerdo. Ayer la bancada ha apoyado la iniciativa. No estábamos de acuerdo con que se investigue en el sector salud, y sí en fiscalización, donde hay personas con mucha más experiencia en materia de investigación. Ya quedó descartado que salud tenga algo que ver, la Comisión de Salud. La propia Comisión de Salud dio un paso atrás para que de esa manera las atribuciones se circunscribieran a la Comisión de Fiscalización, y creo que el añadido que nace como sugerencia del congresista Mulder y otro tipo de delitos tiene asidero ante la sospecha que hay que el siniestro que ha costado la vida a 3 bomberos haya sido originado por algún tipo de acción delincuencial. Bueno, y además está el asunto Moreno. Bueno, lo de Moreno se tiene que dar al fondo del asunto, y yo no tengo la menor duda. La ventaja de una comisión de fiscalización es que se va a abrir el secreto telefónico, si así lo decide la comisión, establecer bien cuál es la red, y lo que sí creo yo, que por cuestión de tiempo no estuvo presente en el debate, pero sí está en la mente de la mayoría de parlamentarios, es que este es un sistema que no se circunscribe a los 2 meses y medio de este gobierno, sino que viene de mucho más atrás, que llega pues a momentos estelares de corrupción durante el gobierno de Humala, pero que nace mucho antes, porque nosotros hoy somos testigos de cómo es un lugar común ver artefactos médicos malogrados en todas partes, y hemos escuchado a través del diálogo de este señor cómo exprofesamente se mantienen como malogrados para justificar negocios a costa de los más pobres. Entonces, todo ese tipo de cosas se tiene que investigar, ¿no? A propósito de la crisis en las Bambas, ¿qué impresión tienes tú de la manera como esto se ha manejado desde el Ejecutivo? Bueno, yo creo que se debe mejorar el nivel político, ¿no? Es decir, la presencia de ministros es fundamental para que un tipo de conflicto como este no llegue a escalar. Tengo entendido que ya está yendo el ministro de Energía y Minas, se está pensando en el propio ministro Martín Vizcarra. Muchas veces no se entiende la lógica de las comunidades que quieren dialogar directamente con un ministro, pero en todo caso, desde el momento que ya hay un jefe de la unidad de conflictos y los ministros están predispuestos a un diálogo, considero que va a mejorar la forma como se está administrando ese tema. Ojalá. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. A nuestro amigo Juan Cheput, que viene a estos interrogatorios a veces difíciles, o por lo menos en un momento difícil. Pero cordiales como siempre. Cordiales como siempre, por supuesto. Nos vemos el lunes aquí en De 6 a 9. Buenos días.